Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, espero que os encontréis todos perfectamente bien. Quiero pediros disculpas porque esta semana pasada no he podido grabar ningún vídeo. A veces voy un poco liada de tiempo y complicado con el tiempo. Pero bueno, ya estoy aquí. Esta semana, si puedo, os voy a grabar dos. Estamos en temas muy interesantes y muy importantes, pero antes de empezar y de contestar a una pregunta que realmente vale la pena y que era un tema que también lo tenía previsto para contar hoy. Voy a hacer una pequeña aclaración con YouTube porque me dieron un toque de atención diciendo que, bueno, sin saber por qué, pues me otorgaban una falta. Vamos a ver, yo creía que solamente había censura en, en el campo político. Yo no hablo precisamente de política, aunque todo está puede, más o menos relacionado. Yo hablo de espiritualidad y las leyes espirituales no las puede cambiar ningún relato oficial que exista en este momento. Yo llevo 35 años de profesión, 35 años en medios de comunicación y como terapeuta, y 35 años investigando. Si a mí ahora me dicen que los niños los trae la cigüeña, porque sea el relato oficial, tengo que mirar hacia arriba y tengo que creérmelo. ¿Y mis 35 años de investigación, dónde se quedan? ¿Y mi dignidad, dónde se queda? ¿No pareceré un poco idiota si tengo que seguir el cuento por 30 monedas de plata, que es lo que realmente está haciendo el mundo hoy? Qué baratos nos vendemos, amigos. No, lo siento en el alma, pero las leyes espirituales son las leyes espirituales, las mande quien las mande y los diga quien lo diga. Y mi dignidad no está en venta. Pero si ustedes consideran que se ha cometido una falta, deben de dar la opción, al menos, de poder reclamar. No nos dan ninguna. O sea, hay que comernos y decirnos lo que, o tragarnos lo que se diga sin dar la opción a decir nada. Lo lamento. Eh, yo siempre digo, todas las versiones o los relatos oficiales llega un tiempo que se caen. Y pobre del que los sigue porque se volverá loco al final. No, yo soy yo y mi dignidad no está en venta. Lo siento muchísimo. Pero bueno, ustedes decidirán. Yo no tengo absolutamente, voy a seguir contando la verdad íntegra para el que la quiera escuchar. Y ahora vamos a pasar con pinzas y con muchísimo cuidado a la pregunta que nos habían formulado esta semana, y era si una persona aquí, pues antes de marchar, decide pues dar o regalar parte de su cuerpo a alguien para que sobreviva. Me habéis entendido porque lo tengo que decir así. ¿Qué pasa con esas personas cuando tienen la opción de reencarnar o de volver de nuevo aquí a su programa de vida? Bueno, pues mientras existan esas partes de su cuerpo divididas por el planeta, por cualquier eso, no pueden reencarnar. Como hemos dicho antes, las condiciones para reencarnar tienen que ser que todo, absolutamente todos los miembros de su cuerpo queden totalmente desintegrados. Entonces, es la pregunta que, pero es muy interesante. Muchísimas gracias por formularla, porque es una pregunta importante, puesto que es algo que realmente muchísima gente hace, ¿vale? Que se hace con todo el bien del mundo para ayudar a otras personas y que es un acto generoso, pero que sepan que mientras estás retenido y no puedes volver a reencarnar, ¿vale? Cada vídeo que nosotros lanzamos aquí o que yo lanzo canalizado o investigado durante estos 35 años de profesión, es como si lanzáramos una piedra al estanque, y, pero sobre todo el estanque de nuestra existencia. Esas ondas que van generando ese conocimiento
se puede extender ampliamente y afectar a muchísima gente, no solamente a los demás. Este entrelazado de acciones hace que el karma, a veces, se convierta en algo sumamente vengativo, pero al mismo tiempo algo empoderador, si no sabemos hacia dónde nos dirigimos y cómo tenemos que sobrellevarlo. Porque cada acto en nuestra vida tiene un peso, cada palabra tiene un eco y cada pensamiento tiene una sombra. Al contrario de lo que nosotros pensamos, no somos navegantes en un barco a la deriva. Somos los que controlamos ese barco. Somos los que dirigimos nuestras acciones. Somos el capitán de ese barco. Esto lo quería un poco decir como introducción, porque es importante que reflexionemos sobre estos conocimientos que vamos aprendiendo, porque la razón y el motivo es despertar. Es despertar porque si no, nos quedaremos exactamente en el mismo sitio donde estamos. Y os aseguro que no es nada agradable ya a la altura de nuestra vida en la que estamos. Ahora vamos a seguir con nuestras historias de despertar. Estábamos hablando de lo que es el proceso que nosotros nos encontramos en la muerte. Cuando una persona va a fallecer o va a morir, existe un pequeño cordón invisible en el ombligo que no solamente nos ata con la mamá mientras estamos en estado de gestación, también nos sirve como conexión con el mundo astral. Es decir, cuando nosotros hacemos un viaje astral por la noche, que todo el mundo consciente o inconscientemente lo hace, porque es la forma como nuestro espíritu se libera y tiene unas horas para poder navegar por el cosmos. Entonces, ¿qué es lo que hace que regrese de alguna manera al cuerpo físico? Precisamente ese cordón de plata. Es el que, cuando tú quieres regresar, solamente con el pensamiento, el cordón de plata instantáneamente te trae de nuevo a tu cuerpo físico y te aloja. Cuando llega el momento de la muerte, se va aproximando y te quedan pocas horas para fallecer o para marchar al otro plano. La muerte no existe, ya lo he dicho muchas veces. Este cordón se va desfilachando. Se va desfilachando poco a poco y solamente se produce la muerte cuando se rompe totalmente. Entonces es cuando realmente nosotros ya nos desconectamos automáticamente de nuestro cuerpo físico. Es cuando tomamos conciencia de que está ahí, pero ya no nos pertenece, ya no tenemos opción de volver a entrar a él. Pero nosotros somos conscientes realmente de cuándo vamos a morir. Porque fijaros una cosa, los animales, los perritos, los animales saben exactamente el momento en el que van a morir. Ellos lo tienen clarísimo y para ellos no es ningún trauma. Ellos, y fíjate que no son seres inteligentes como el humano, pero no es ningún trauma. Como he dicho antes, los ciclos tienen que ser completos, siempre. Porque si esos ciclos no son completos, entonces tenemos que regresar y terminar, como dije, el tiempo que nos habían robado de alguna manera o que nos habían interrumpido en otra vida. Pero eso sí, es una ley que tenemos que cumplir. Pero, ¿qué pasa con ese proceso de la muerte? Una persona siente ese momento. A veces, inconscientemente, pues empezamos a sentir deseos de arreglar papeles,
de visitar a familiares que hace mucho tiempo que no veíamos y a lo mejor nos habíamos peleado con ellos hace un tiempo y no le hablábamos. Empezamos a recordar cosas de nuestro pasado que quizá no hayamos hecho de la manera más correcta posible o que en ese momento no teníamos la visión de lo que era lo correcto. Precisamente la edad de la madurez, o sea, esta última etapa de nuestra vida, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que pensar si nos tenemos que despedir de alguien, porque muchas veces luego vienen a despedirse después, que esto lo voy a comentar ahora un poquito más adelante. Pero sí, tú tienes la necesidad de arreglar papeles, de ver a un hermano que hace mucho tiempo que no ves, de decirle a un hijo, pues no sé, dónde están ciertas cosas o ciertos papeles o ciertas empresas o ciertas cosas que en tu vida nunca le comentaste a nadie. Y eso es un signo de que empiezas a despedirte aquí de alguien. Hay una gran diferencia entre cuando muere un ser despierto, es decir, una persona que sabe que nosotros estamos aquí para un determinado cierto tiempo, y que cuando se acabe, sin traumas, nos marchamos porque tenemos que seguir evolucionando. En cambio está el otro, los dormidos, que piensan que aquí vienen solamente a trabajar, a hacer horas y horas, a acumular pisos, riquezas, dinero, coches y a procurar conservar lo máximo su familia, o sea, buscan un entorno tan limitado que llegan a olvidar quiénes somos, se centran tanto en la materia que solamente tienen claro que un día se tienen que marchar, pero que ellos hay que retrasarlo lo máximo posible porque no quieren dejar ni a los suyos, ni sus casas, ni todo lo que les ha costado tantísimo esfuerzo a lo largo de los años de recoger. Perdonadme, amigos, pero eso es una gran ignorancia. Cuando uno se muere, cuando ya se rompe ese cordón de plata, automáticamente ya sales de tu cuerpo y entonces lo observas. Y lo ves como algo extraño. ¿Este era yo? ¿Y por qué estoy aquí? Si está ahí, ¿por qué estoy aquí? Claro, estás oyendo perfectamente todo lo que dicen los demás. Fíjate que se ha ido, que se ha marchado. Ay, madre mía, que ha sufrido. A llamar que él está viendo toda la escena y la está viendo totalmente desconcertado porque no sabe, no entiende qué está pasando. ¿Por qué? Pues porque los dormidos, precisamente, tenemos el concepto de la muerte de que eso, morir es quedarte dormido y ya no oyes nada, no te enteras de nada. Bueno, pues lamento deciros que nosotros no perdemos la conciencia ni un solo instante. No dejamos de ver, de oír, ni de sentir un solo instante. O sea, estamos conscientes plenamente de todo lo que está ocurriendo. Los despiertos lo sabemos, pero los otros están desorientados, están perdidos, porque empiezan a decirle a sus familiares, oye, que estoy aquí, pero que no me ves, pero que yo estoy bien, oye, pero que yo no soy ese, que yo estoy aquí. Y te resulta que nadie te ve, nadie te oye. ¿Qué cosas más curiosas? Cuando nosotros llegamos a ese momento, lo último que nos paramos a pensar nos invade el miedo, el terror. ¿Y ahora qué hago? Nadie me ve, estarán enfadados conmigo. Nadie me habla. ¿Por qué será? Claro, empezamos a preocuparnos. Y muchos, ¿sabéis lo que hacen? Se vuelven a su casa, incluso a ver la televisión, se sientan en sus camas a dormir y se sientan en la mesa a comer. Con la particularidad que se dan cuenta que nadie los mira, que nadie les habla, que nadie se dirige a ellos. ¿Por qué? Estarán enfadados todos conmigo. ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? No son conscientes de que realmente su tiempo ha llegado.
Fijaros cómo están establecidas las reglas del juego. Cuando nosotros somos niños, cuando nacemos solos, ¿verdad? Nacemos solos. Pero luego vivimos durante años rodeados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Es un tiempo en el cual tenemos muchísima gente alrededor. Nos vamos haciendo más mayores, luego ya nos casamos o tenemos nuestra familia y vivimos con nuestros maridos o con nuestras mujeres, con sus mujeres, con sus hijos, con quien sea, pero también rodeado de gente. Sin embargo, conforme vamos llegando a esa última etapa de nuestra vida, todo el mundo va desapareciendo y nos vamos quedando solos. Es triste ver que a veces todo el servicio que hemos dado a los demás, con ese amor y con esa valentía, no lo recibimos de los otros. Cada uno tiene su vida, y más en el tiempo en que vivimos. Cada uno tiene su trabajo. Cada uno tiene sus quehaceres, que la verdad es que van todos hasta aquí. Pero nadie se acuerda, o se acuerdan muy a la larga, de que tú estás ahí. De que quizá necesites un rato de compañía. O necesites solo decirle, ¿necesitas algo? Pero, ¿por qué ocurren estas cosas? Para que nos vayamos acostumbrando a que ese viaje final lo vamos a hacer solos. Para que nos vayamos acostumbrando a estar con nuestra propia soledad, para pasar a ese otro tránsito en el cual ahí no vamos a encontrar a nadie de los nuestros. De momento, más adelante, puede que sí. Para que te vayas habituando a que ahora es tiempo de que pienses en tu vida, que reflexiones, que hagas un balance de todo lo que has hecho a lo largo de ella. Y empieces un poco, diríamos, no a juzgarte, porque cada uno hace lo que puede, en el momento que puede y según las circunstancias que a veces nos rodean. Pero en ese momento en que estamos actuando no lo pensamos. Lo pensamos en ese tiempo de la vejez. En ese tiempo en el que estamos solos y ya no tenemos a nadie. Y empezamos a decir, ¿esto es injusto? ¿O es la ley? ¿O es lo que me toca? ¿O realmente es lo que tenemos que vivir antes de cruzar al otro lado? Repito, no entiendes nada de lo que está pasando a tu alrededor. No entiendes por qué no te hablan, por qué no te miran. Hasta que en ese momento llega una persona que tiene un cierto comunicación con el cosmos y se da cuenta, se percata, él le pide ayuda. Porque para que un espíritu pueda hacerse visible o lo puedas oír, tiene que haber, hay un cierto fluido que ellos desprenden que tiene que coincidir con el tuyo. Por eso no todo el mundo puede ver y no todo el mundo lo puede oír. Ese fluido tiene que coincidir. Si coincide, automáticamente ellos están salvados porque tienen a alguien a quien le puedan decir, oye, que estoy aquí, ¿qué está pasando? Y entonces esta persona, si realmente está un poco evolucionada y entiende de qué va, le puede explicar a este ser, mira, estás muerto, tú ya no perteneces a este lugar y esta es tu familia, pero fue tu familia en el teatro que interpretaste en la tierra. Ya no, ya tienes que despedirte de ellos porque ahora te vas a encontrar con tu otra familia, la familia con la cual nosotros procedemos realmente y de dónde venimos. Pero tampoco nos encontramos tan rápido como pensamos. Cruzar al otro lado muchas veces es un trauma, porque cuando nosotros ya por fin esta persona o este ser, que fue una persona anteriormente, ya entiende y comprende que se tiene que marchar, yo generalmente lo que hago es que le traigo un espíritu guía para que lo dirija. ¿Por qué? Porque hay un error y un fallo
y es que os voy a ir explicando. Estos que dicen que he visto el túnel, yo cuando he estado allí nunca he ido al túnel. El túnel es una trampa. Estos que dicen he visto la luz al final del túnel. ¿Y quién te está esperando al final del túnel? Al final del túnel te están empleando los arcontes, haciéndose pasar por tu padre, por tu madre, por tu abuela, por tu hermano o por tu hijo. Y entonces cuando estás allí te convencen de que has cometido demasiados errores en tu vida y tienes que regresar a la rueda de reencarnaciones, que eso es lo que ellos pretenden, tenernos siempre en esta rueda de reencarnaciones donde llevamos miles y miles de años y donde ha llegado el tiempo en el cual ya tenemos que salir de aquí. Por eso necesitamos conocer esta información. Entonces, tú te encuentras en un lugar oscuro, que es lo que se llama el purgatorio, le llamábamos nosotros el purgatorio, porque es una zona tenebrosa donde es neutral, pero donde la gente que está dormida pues se lamenta, oye, grita y no entiende dónde está. En ese momento nosotros tenemos que pedir ayuda, porque cuando pides ayuda aparece un espíritu guía y ahí es donde los arcontes no tienen ningún control sobre él. Porque si tú, voluntariamente y con plena libertad, pides ayuda a tu guía, al hermano que te guía, a un ser que te va a conducir automáticamente al camino donde tenemos que ir, el arconte no puede intervenir, porque nunca está autorizado a intervenir en tu libre albedrío. O sea, ahí es una decisión que has tomado tú de invocar a tu guía y tu guía automáticamente viene y te ayuda y te saca de ese lugar. Os recomiendo una película que es muy buena, que se llama Nuestro Hogar. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, pero es una película que nos habla muchísimo dónde vamos y el tiempo que pasa hasta que nosotros llegamos a quitarnos los programas que traíamos aquí en la Tierra, porque en realidad nosotros aquí vivimos llenos de programas religiosos, mentales, espirituales, pero que, me sabe mal decirlo, ninguno es verdad. Todos estos programas están diseñados para tenernos controlados y manipulados aquí dentro de esta cárcel que vivimos de reencarnaciones que ya os iré comentando más a menudo. Estos guías, cuando te conducen, te dan la opción pues, de dirigirte hacia el lugar. Porque, a ver, cuando tú atraviesas ese túnel, hay alguien que te juzga, te dice lo que has hecho en la última vida. Pero no hay nadie que te explique quién eres realmente, de dónde procedes y a dónde tienes que regresar. No. O sea, nos tratan como si no saliéramos nunca de esta materia, como si el cuerpo todavía siguiera existiendo. Nos hablan como niños pequeños, has hecho a mal a tu padre, a tu madre, y tienes que volver otra vez a reencarnar para corregir eso y buscarlos en otra vida para poderlos corregir. Pero nadie me dice que yo tengo una chispa divina, una chispa, una base de Dios, que es la que realmente tengo que buscar para regresar a mi origen. Eso no te lo explican. Nos tienen de nuevo atrapados en esta rueda de reencarnaciones. Luego, estos grupos que ya han evolucionado no tienen este problema. Ellos ya saben, automáticamente cruzan y sienten la necesidad de buscar a ese guía y ese guía ya les conduce directamente al lugar donde deben estar. Con lo cual, el tránsito, porque no se sube directamente al plano, como dicen, no me encuentro con Dios, mentira, eso no es verdad. Todavía se requieren muchas estaciones hasta que no estamos en un grado de evolución
completo y total de todas las dimensiones, no nos llegamos a encontrar con nuestra fuente original. O sea, de eso nada, ¿eh? Pero sí existen muchos espíritus guías que nos conducen, y nos van enseñando el camino, y nos mete como una especie de escuela donde nosotros allí vamos aprendiendo y vamos entendiendo quiénes somos y cuál es el camino correcto que tenemos que seguir. Y que aquí es una obra de teatro que interpretamos, la que nosotros hemos venido para, de alguna manera, aprender las lecciones que todavía teníamos pendientes y que no habíamos aprendido en vidas anteriores. Eso está bien, la reencarnación, pero no tenemos que estar atrapados continuamente y siempre en ella. Hay unas entidades, fijaros, que se llaman tulpas, que nos vamos a encontrar en el otro lado de la muerte, se llaman tulpas. Y esas tulpas se nutren de nuestra energía emocional. Y esas tulpas toman vida a partir de nuestras creencias. Es decir, si tú en ese momento eres un devoto de Santa Rita, me voy a encontrar a Santa Rita, esa tulpa, adopta la imagen de Santa Rita, porque en realidad lo que está haciendo es alimentando lo que tú mismo estás creando y estás creyendo. ¿Por qué? Bueno, porque estos seres, aunque parecen inofensivos y además pueden ser incluso reconfortantes en cualquier momento, pueden volverse poderosos y muy autónomos. Y estos se agarran a nuestras creencias y se hacen pasar por ese santo de tu devoción o por ese salvador en el que tú has creído toda la vida. Por eso les interesa crear esas imágenes religiosas para que nosotros nos inclinemos ante ellos. En realidad nos estamos inclinando ante estas tulpas, que son los obstáculos o las barreras que nos vamos a encontrar en el otro lado y que nos van a despistar y a desorientar, haciéndonos creer que ese es el camino y que Él te va a conducir por el camino hacia donde debes de llegar a nuestro Padre Celestial. El poder de esa tulpa va a depender de la obsesión que tú tengas por ese santo. Si tienes mucha obsesión, pues entonces Él aprovechará el momento y lógicamente serás víctima, pero víctima de ellas. Estas figuras que nosotros realmente concedemos o creemos que son reales, solo son la necesidad que tenemos en ese momento de tener consuelo y de tener guía, pero que ellos tienen la misión de venir a confundirnos. Y por eso las religiones nos quieren tener tan devotos de los santos, cuando en realidad uno de los mandamientos de la ley de Dios dice: no te harás una imagen de tu Dios, ni de ninguna imagen religiosa, ni te verás inclinada ante ella, ni a rezarle a ella. Este es uno de los mandamientos de la ley que nos han ocultado toda la vida, porque ellos de alguna manera, nos crean esas imágenes religiosas. Bien, ahora, para terminar este vídeo, yo voy a hacer una pregunta. Si nosotros no somos realmente hijos directos de la fuente, del yo soy, cuando yo me dirijo a Él, yo me dirijo: yo soy el yo soy, que es el nombre por el cual conocemos a la fuente. ¿Quién es realmente el creador de este mundo físico? ¿Quién creó realmente estas reglas del juego? Y lo que es peor, ¿son estas reglas las adecuadas y las correctas para llegar a alcanzar nuestra divinidad, nuestra iluminación? ¿Nos conducen por el camino correcto? ¿O más bien su misión es tenernos
atrapados en este lugar sin posibilidad de seguir avanzando. Eso os lo voy a contar en el próximo vídeo, porque además es muy interesante y estoy seguro que la mayoría de vosotros os vais a quedar bastante desconcertados cuando sepáis y vivimos quién dirige este mundo material, cómo se creó, con qué intención y cómo se gestiona. Por eso tenemos que empezar ya a despertar. Fijaros, cuando mi madre murió, voy a terminar con un par de historias. Mi madre estuvo 12 años aquí dándonos señales. Teníamos una caja de música y mi madre, cuando quería algo, tocaba la caja de música, o cuando alguien iba a enfermar, o cuando alguien hacía algo que realmente ella consideraba que tenía que intervenir, ella tocaba la caja de música. Ya el día de su sepelio mi madre murió durmiendo y no le dio tiempo a despedirse de nadie, a pesar de que yo la vi siempre enferma, nunca en cama, pero siempre la vi enferma. Delicada de salud, pero valiente. Nunca la vi, ella fue luchadora y valiente, siempre. Nunca se le notaba que estaba enferma. Entonces, el día que estábamos en el sepelio, además murió un Viernes Santo, llovía a mares, casi todo el mundo estaba fuera de vacaciones de Semana Santa. Y cuando entonces iba a la iglesia a llevar a los muertos, porque esto hace mi madre hace 40 años ya que murió, pues a mi madre le gustaba mucho que yo le leyera. Me decía, léeme un ratito. Le gustaba mucho que, como yo expresaba, decía que expresaba muy bien las cosas, que las contaba muy bien y que le daba un toque especial a mi lectura. Entonces, cuando el cura dijo, yo me senté sola en un banco, y porque había muy poca gente en la iglesia, repito, diluviaba, era un diluvio impresionante. Y el cura dice, ¿quién le quiere leer la homilía a Matilde? Y yo en ese momento no estaba ni escuchando el cura, ni nada, estaba pensando en mi madre, la verdad. Y me dan un empujón que fui a parar al medio del pasillo de la iglesia. Y en ese momento reaccioné, me di cuenta quién me empujó, estoy sola, y entendí que mi madre quería que yo le leyera esa homilía. Entonces salí y se la leí. Pero estuvo hasta casi que se llevó a mi padre, luego no se lo pudo llevar porque como ella no había evolucionado, no se había separado nunca de nosotros, pues claro, luego tuvo que venir mi abuela a por mi padre, pero no se lo pudo llevar. Pero la despedida fue que empezó a tocar la caja de música cuando estaba muriendo mi padre y dijo, mira, ¿ves? Ya está tu madre aquí a por mí. O sea, mi padre tenía asimilado también que la muerte era un paso que había que dar y no había problemas. Pero un caso curioso que yo tuve aquí fue, que además lo conocía de muchísimos años, fue de un señor que dejó un buen legado a un hijo. El hijo, eran 2 hermanos y el hijo siempre se pensaba que favorecía más a la hermana que a él, siempre. Y en realidad el padre lo que estaba viendo es que la mujer de este, que luego después se divorciaron, le iba a sacar lo que tenía y más. Y el padre quería, en realidad lo que estaba haciendo era proteger al hijo. Pero el hijo eso no lo entendió nunca. Entonces la verdad es que fue cruel y frío con el padre. Pero cuando se casó de segundas, la segunda mujer, que es una gran señora, pues se llevó a vivir a su casa a su madre de ella, y ella dijo que se había muerto su suegra, dijo, a tu padre también me lo llevo, porque si a mí no me molesta mi madre, pues tampoco me molesta tu padre. Y se lo llevó, pero a pesar del tiempo que estuvo allí, el hijo nunca tuvo un acercamiento al padre. Ellos tenían una finca, fijaros, y el hijo decide vender la finca ya, porque ella iba a ser mayor y no tenía quien la cuidara, entonces la decide. Pero se la vende a un extranjero con la condición de que él la cuidara durante los meses que él estaba en su país.
Ellos tienen una casa, esa finca la tenían ellos muchísimos años, y en un pequeño patio que había, pues había pues una zona que no tenía ladrillos, era un rincón pues que tenían de tierra para si ponían algún árbol o sembraban algunas flores, y lo habían dejado en la tierra. Y él empezó a notar, ya había vendido la finca y este señor estaba en su país y él iba a controlar la finca todos los días, como así lo habían pactado. Y se encuentra la pala al lado de ese agujero. Y dice, qué raro, yo no dejé la pala ahí. La deja en su sitio. Al día siguiente vuelve y encuentra de nuevo la pala ahí. Vuelve otra vez y ya, claro, la señal era tan evidente que cava y se encuentra un tarro con 40.000 euros. Allí. El mensaje del padre era claro. Lo que no le di a tu hermana, o sea, lo que le di a tu hermana, te lo guardé para ti. Nadie se llevó a nadie, pero tú no entendiste que era para protegerte de esa mujer. Pero aún así, aquí tienes lo que es tuyo y lo que te corresponde. ¿Veis? El padre se dio cuenta que había vendido la finca y ese dinero se lo podía encontrar el señor que la había comprado. Con lo cual, él ya le dio la señal para decir, esto que hay ahí es tuyo, te corresponde porque yo lo guardé para ti. Luego, el que está en el otro lado, no dudéis nunca que siempre se comunican con nosotros y que cuando los necesitamos, los tenemos. Tampoco tenemos que estar molestándolos todo el día, como hay gente que los tiene como los ascensores, subiendo y bajando constantemente. El que se va, hay que despedirnos de él y decirles adiós. Tampoco es justo que estemos todos los días pidiéndole o llorándole, porque en realidad no les lloramos a ellos, nos estamos llorando a nosotros mismos, porque nos hemos quedado solos, porque nos sentimos abandonados, pero a ellos hay que dejarlos libres, hay que dejarlos que encuentren su camino, porque mientras nosotros estamos con ese sufrimiento, ellos no pueden evolucionar. Vienen, van, pero no los sacamos nunca del mismo lugar. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haga reflexionar y intentaré grabaros otro esta semana, el de quién dirige este mundo físico, quién lo creó. Un besito para todos.